Buenos días. Hoy iniciamos nuevamente con este ciclo de capacitaciones acerca de la normatividad legal. Hoy tengo la oportunidad de continuar con este ciclo de conferencias de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy nos toca la 005. Aquí iniciamos. Bueno, quiero recordar que toda esta información es tomada de las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tal cual está escrita la norma, se vacía en esta presentación. La información pertenece a la Secretaría del Trabajo, pero es una información pública y para la gente que tiene ciertas dudas para interpretar las normas vamos a continuar ofreciendo estos cursos para que las puedan entender. El objetivo de este curso es que el alumno identifique y domine los requerimientos de la normatividad legal en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. Vamos a continuar. Esta norma lleva por nombre NOM 005, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1998, y dice relativas a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Si ustedes trabajan o tienen una empresa donde manejen, transporten y almacenen sustancias químicas peligrosas, pues esta norma les aplica. A lo largo de esta presentación vamos a estar viendo todas las obligaciones del patrón, todos los requisitos administrativos. Espero que te quedes en toda la presentación. Continuamos. El objetivo y el campo de aplicación tal cual trae la norma es establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños en los centros de trabajo. Y ya conocemos el campo de aplicación, por lo general todas las normas traen esta misma estructura. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten y almacenen sustancias químicas peligrosas. Durante la presentación vamos a estar hablando casi siempre en esa terminología, donde se manejen, transporten y almacenen sustancias químicas peligrosas. Vamos a continuar. El punto número 3 dice referencias. Por lo general, todas las normas te dicen que para la correcta interpretación debemos de conocer ciertas normas. Aquí menciona la 4, la 10, la 17, por mencionar algunas. En ocasiones puede haber aquí discrepancias en cuestión de las normas. Lo que pasa es que están en constante actualización y hay veces que actualizan una norma pero no actualizan las referencias de las demás normas. Entonces es por eso que a veces hay una cierta discrepancia en las referencias para la interpretación de esta misma. Entonces aquí dice que pues debemos de conocer la 4, que son las relativas a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, que ya la vimos antes que la 5, que estamos viendo ahora mismo. Menciona la 10, que en su momento vamos a llegar a esa norma. Menciona la 17, relativas al equipo de protección personal. La 26, seguridad, colores y su aplicación, entre otros. Yo espero que cubrí todas estas normas y tener la oportunidad de compartir el material para que puedas, primero que nada, interpretarlas. Va a llegar un momento en que te voy a mostrar cómo diagnosticar cada norma, cómo llevar el control, y también te voy a estar hablando de autogestión o cómo autogestionar internamente en la empresa. Todo esto lo vamos a ver.
pero lo primero es interpretar las normas, conocerlas, porque si yo te enseño ahorita a diagnosticar, te vas a querer ir directo para diagnosticar las normas, pero es importante, el primer paso es conocerlas, y una vez conociéndolas ya las puedes evaluar. Vamos al siguiente. Vamos a empezar con las definiciones que trae la norma. La primera dice actividad peligrosa, dice conjunto de tareas derivadas de los procesos de los trabajos que generan condiciones inseguras y de sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Aquí en la imagen del lado derecho vemos a una persona que está trabajando en una planta. Imaginémonos que es una planta de ácido y que está expuesto a los agentes químicos, ¿verdad? Y que estos son capaces de provocar daños. Es lo que se refiere a una actividad peligrosa, una tarea que tiene un trabajador dentro de una empresa que maneja, transporta o almacena químicos, y por la exposición pues le puede causar daños a la salud a la persona. Espero que lo hayas entendido el concepto. Vamos a ver atmósferas explosivas. Dice área del centro de trabajo en que la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas se encuentran entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Los gases tienen o las atmósferas explosivas tienen un rango seguro, pero también tienen un rango peligroso. Entonces aquí se refiere que la atmósfera explosiva es cuando que se encuentra entre el 20 del límite inferior y el límite superior de inflamabilidad. Por lo general, siempre que manejamos alguna sustancia química o algún gas, debemos de conocer los rangos seguros, y en nuestras áreas de trabajo pues tenemos que tener la forma de medir todo el ambiente, ¿verdad? Para saber cuando estamos en riesgo, ¿no? Debemos tener también ahí detectores con alarmas y traer los equipos adecuados para minimizar los daños a la salud. Dice atmósferas no respirables. Dice el área del centro de trabajo con deficiencia menores de 19.5 o exceso más de 23.5% de oxígeno. Te quiero mencionar que entre 19.5 y 23.5 pues es el rango seguro, pero si es menos de 19 o si es más de 23.5, pues ahí se habla de una atmósfera no respirable. Dice el punto D, dice autoridad del trabajo, dice las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Y nos referimos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dice, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal que actúan en auxilio de aquellas. Vamos a continuar. Bueno, centro de trabajo, y ya lo hemos definido antes, dice todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Espacio confinado, dice, es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona de forma continua, y en cual se realicen trabajos específicos ocasionalmente. Cabe mencionar que dentro de las actividades de una empresa, en ocasiones la mayor parte tenemos espacios confinados, pueden ser sótanos, pueden ser tanques, y son actividades muy específicas que aquí lo menciona este concepto, espacios confinados, porque menciona algunos requerimientos de seguridad, requisitos que debemos de hacer para elaborar este tipo de actividades, entre ellos hacer las mediciones, limpiar las atmósferas, entre otros que los vamos a estar explicando más adelante.
Dice examen médico de ingreso, dice examen realizado y determinado por un médico para conocer el estado físico y mental del trabajador, para determinar si es factible o no que se exponga a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. Ya por default, cualquier persona que entre a una empresa, la empresa está obligada a hacer el examen médico de ingreso. Y por lo general cuando trae alguna deficiencia, ya sea en vista, oído o alguna otra situación física, pues las empresas casi no los contratan. Pero a ese se refiere a un examen médico, ¿verdad? Y pues no, pues ya están un poco dañados auditivamente o de sus pulmones y no los contratan. Pero están obligados a hacer un examen médico de ingreso. Dice examen médico específico, dice es un examen realizado por un médico cuyo contenido está determinado por la literatura específica. Se realiza cuando se sospecha de alteraciones en la salud del trabajador con la finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a la sustancia química peligrosa a la que está expuesto. Dentro de las actividades que se realizan en las empresas, que realizan las personas, hay exámenes médicos específicos, pero esto quiere decir que cuando se sospecha de que aquella persona o aquellas personas que están expuestas a sustancias químicas peligrosas, puede ser a vapores nocivos, pues cuando ya se sospecha se tiene que hacer un examen, ¿verdad? Para evaluar la salud de esa persona. A diferencia del primero, es un examen de ingreso, este es un examen específico cuando se sospecha. Y va a haber otras definiciones que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Bueno, comentaba en las diapositivas anteriores que te pedían un examen inicial, y las personas que ya están laborando y que estén expuestas a sustancias químicas peligrosas, que hay una sospecha, se les tiene que realizar un examen médico exhaustivo. Pero también hay exámenes médicos periódicos. Dice examen realizado y terminado por un médico cuyo objetivo es vigilar la salud del trabajador expuesto a la sustancia química peligrosa presentes en los centros de trabajo. A diferencia de los dos anteriores que menciono, este es periódico, este ya está establecido, que las personas que están expuestas a ciertos químicos van a tener, bueno, el patrón está obligado a tener un programa de salud, de evaluarle la salud física de la persona, estarlo monitoreando, y en el examen médico periódico, pues sí, ese sí está programado. Probablemente cada 6 meses tengan que hacérseles exámenes médicos o la frecuencia con la que disponga el patrón, pero sí la gente que esté expuesta a químicos o alguna sustancia peligrosa, bueno, aquí no se sospecha, pero este examen es periódico, ¿verdad? Este ya está definido. Dice la siguiente, explosivo primario, dice son materiales que presentan facilidad para que se le haga detonar, ya sea por calor, chispa, fuego o fricción, y por lo que se utiliza como disparadores en la mayoría de los casos son poco estables. Bueno, aquí vemos una representación de un cohete. Probablemente en la mecha traiga una pólvora diferente a la que trae en su interior. A la pólvora de la mecha de iniciador le vamos a poner explosivo primario para que me puedas entender. Y explosivo secundario, que es el próximo concepto, son materiales que requieren de un explosivo primario o agente que detona para que se inicie, ¿verdad? Es una pólvora de diferente reacción, ¿verdad? Y que esa sí va a detonar. Luego vamos a explicar qué empresas manejan este tipo de explosivos, no precisamente un cohete, pero vamos a explicar para que puedas entenderlo. Por eso vienen este tipo de conceptos. Dice inestabilidad. Dice es una característica de aquellas sustancias químicas que por sus propiedades físicas y químicas alteran su estado de equilibrio al aplicar energía. Aquí siempre te voy a
poner algún gráfico, alguna fotografía, algún dibujo para que lo puedas comprender y entender. Dice, pues hay sustancias, ¿verdad?, que son inestables, que al momento de aplicar un movimiento, una fuerza, por sus propiedades físicas y químicas alteran su estado de equilibrio al aplicar la energía, y esto puede hacerlo inestable, inclusive hasta explotar, o cambios químicos violentos. Este concepto aplica para todas las empresas que manejan químicos, muy específicamente a los laboratorios, que luego vamos a explicar más sobre esto. Bueno, el siguiente concepto es material resistente al fuego. Son los materiales no combustibles que, sujetos a la acción del fuego, no lo transmiten ni generan humos o vapores tóxicos, ni fallan estructuralmente por un periodo de al menos 2 horas. Este concepto lo menciona la norma porque me parece que en los diques o en ciertas paredes te pide que sea de materiales resistentes al fuego, por si llega a haber algún derrame, algún incendio, pues al menos tener 2 horas para poder mitigar o que no se propague hacia otros lugares, pero más adelante lo vamos a explicar. El siguiente concepto dice polvorín. Es un local destinado para almacenar sustancias explosivas. Menciona este concepto porque también habla de los polvorines. Hay empresas que manejan pólvora y hay ciertas regulaciones que hay que tomar en cuenta. Dice procedimiento seguro, secuencia ordenada y lógica de actividades para llevar a cabo una tarea de forma tal que se minimicen los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Esto es muy fácil de comprender. Simplemente si tenemos alguna actividad de riesgo o alguna actividad en espacios confinados, debemos tener para todo un procedimiento seguro. Este riesgo potencial es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa cause daños a la salud de los trabajadores o a los centros de los trabajos. Sustancias combustibles son aquellas en estado sólido, líquido o con un punto de inflamación mayores a 37.8. Vamos a continuar. Continuamos con definiciones. Sustancias corrosivas son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acciones químicas en sitio de contacto. Anteriormente veíamos este pictograma y veíamos una mano ahí con un químico, ¿verdad? Y veíamos otro representando que hay un daño en el tejido. Pero ahora en la norma que entra en vigor en el 2018 nos vamos a armonizar a cómo está en el libro púrpura de la ONU, que es como está el siguiente pictograma con color rojo enmarcado, y es el mismo dibujo, ¿verdad?, en color negro. Pero eso es lo que había antes y lo que ya viene, ¿verdad?, en el 2018, en la armonización que va a tener la manera de cómo comunicar el riesgo. Dice sustancia explosiva son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa reacciona repentinamente generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. También lo vemos con el pictograma en la edición antigua y la edición actual, que ahorita ya es la que está vigente, ¿verdad? Dice sustancias inflamables son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso con un punto de inflamación menor o igual a 37.8 grados centígrados que prenden fácilmente y se queman rápidamente, generalmente de forma violenta. Sustancias irritantes son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan un efecto inflamatorio reversible en tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Y por último, sustancia química peligrosa son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas o almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad,
radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a las instalaciones o a los equipos. Entonces, todas aquellas empresas que manejan, transportan, almacenan, procesan sustancias químicas peligrosas, pues nos va a aplicar esta norma y también la forma de cómo comunicar el riesgo, cómo etiquetar nuestros tanques, nuestros contenedores. Bueno, continuamos aún con otras definiciones. Dice: sustancias reactivas son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. Sustancias tóxicas son aquellas que del estado sólido, líquido, gaseoso, que pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provocan daños a la salud o la muerte si son absorbidas aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. Y ventilación se refiere en el sistema de inyección y extracción de aire por medios naturales o artificiales, mediante el cual se pueden modificar las condiciones del aire, del medio ambiente laboral en cuanto a concentraciones de contaminantes, temperatura y humedad. Si se acuerdan, en diapositivas anteriores hicimos la definición de espacios confinados y del procedimiento que debe haber. Bueno, en este caso nos toca ver lo que es ventilación y te pongo dos ejemplos. En ocasiones tenemos sistema de extracción y ventilación dentro de un laboratorio, pero cuando hacemos alguna actividad en espacios confinados también tenemos que ventilar las áreas, ya sea meter o sacar aire, ¿verdad? Según sea el caso o cómo se presente. Así que tomar este tipo de definiciones, ¿verdad? Para saber dónde nos aplica, ¿verdad? Dónde la podemos aplicar y cuál es la obligación que tenemos. Vamos a... Bueno, de haber visto ya las definiciones, ya entramos de lleno a las obligaciones del patrón. El haber explicado las definiciones anteriores te va a permitir que al momento que veas estos puntos, pues se te hagan más fácil pues empatarlos o comprender de qué se trata cada punto. El punto 5.1 dice mostrar la utilidad laboral cuando así lo cite la documentos que la presente norma obligue a elaborar. O sea que si va la autoridad a revisarnos, nosotros tenemos que tener la disponibilidad para recibirlos, para mostrarles cualquier documento que nos solicite. Dice el 5.2, elaborar o mantener actualizado en cuanto a los cambios de proceso o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme lo establecido en el apartado 7.1 que vamos a ver más adelante. Dice el 5.3, elaborar y mantener actualizados los manuales y procedimientos para el manejo de transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas. Dicen los cuales debe incluir la identificación de los recipientes, por eso estábamos viendo también los pictogramas que mencionaba en diapositivas anteriores. Dice, con base en los resultados del estudio para analizar los riesgos potenciales, debe contar con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo. Si te fijas, ahorita lo que hicimos fue leer estos puntos, pero vamos a explicarlos de uno por uno para que te queden más claros. Hablaba que el punto 5.2 dice elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en los centros de trabajo. O sea que si tú manejas, un ejemplo, si tienes un laboratorio y manejas tolueno, hexano, ácido sulfúrico, tienes que tener una lista de productos químicos en las cantidades que tienes dentro del laboratorio, en stock. Dice el stock en 10 litros en el laboratorio, stock del laboratorio, tienes que tener un stock, lo que tienes dentro del laboratorio y donde lo almacenas también fuera de ellos. Tienes que tener la hoja de datos de seguridad y quién es tu proveedor. ¿Esto para qué? En esto se supone que si tienes esta lista actualizada, se supone que tienes un control de qué es lo que tienes en tu almacén general y qué es lo que tienes dentro de tus gavetas dentro del laboratorio, ¿verdad?
esto, si tú tienes una prueba diferente, por decir, si tú haces 3 pruebas diferentes en tu laboratorio y luego el cliente te pide 3 pruebas diferentes y manejas otras sustancias químicas, entonces tu lista la tienes que tener actualizada, ¿verdad? Tienes que actualizar esa lista, las cantidades que tienes que tener en el almacén y en las gavetas dentro de tu laboratorio. O bien si tienes un proceso donde manejas, no sé, ácido nítrico, ácido sulfúrico, también tienes que tener cuánta cantidad, de acuerdo a un estudio, cuánta cantidad debes tener en el almacén y cuánta cantidad debes de tener en áreas productivas y cuál va a ser la manera de transportarla. Pero enfocándonos a este punto, dice elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios del proceso, a eso es lo que me refería, las sustancias químicas peligrosas presentes en un centro de trabajo. Si tú manejas 3, aquí están las 3, las presentas en una lista, cuánto tienes en el stock, en el almacén, en stock, en el laboratorio, y hojas de datos de seguridad, sí, y quién es el proveedor. El tener las hojas de datos de seguridad nos da también la oportunidad de ver cómo se comporta ese químico, ¿verdad? Cuáles son las precauciones, el equipo de seguridad que debemos de utilizar, cómo lo manejamos, cómo lo mitigamos, qué reacciones químicas tiene. Y tenemos la oportunidad, y lo debemos de hacer, de capacitar a la gente que tiene contacto con ese químico. Correcto, entonces debemos de tener esa lista y si actualizamos nuestras actividades o nuestro proceso de producción que te incremente meter más sustancias químicas, entonces tienes que tener esa lista actualizada. Y en el grafiquito de abajo dice administrar la lista actualizada de productos químicos, hojas de datos de seguridad impresas o electrónicas, capacitar de las hojas de datos de seguridad y lista de participación. Esta lista obviamente te va a causar que tengas impresas o electrónicamente las hojas de datos de seguridad, pero también va a implicar que si esos químicos los maneja tu personal, tienes la obligación de capacitarlos por medio de la hoja de datos de seguridad y tener todos sus registros de capacitación o listas de asistencia controlados, ¿verdad? Vamos al siguiente. El siguiente punto dice 5.2, bueno, es el mismo punto, pero nos vamos a enfocar al segundo párrafo. Dice, un estudio además para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme a lo establecido en el apartado 7.1, que ahorita vamos a llegar para allá. Pero bueno, yo te pongo este tipo de formato, este tipo de gráfico para que me entiendas. Puede haber discrepancia como lo tienes tú o tal vez como te lo lleguen a pedir, pero te estoy dando ideas para que sepas cómo hacerlo, ¿verdad? Muchas veces en las normas casi siempre no dice cómo hacerlo, te dice que tienes que integrar, pero no te dice cómo hacerlo. Te da a las empresas la opción libre de acoplarlo a como tú lo quieras diseñar, ¿verdad? Pero entre más completo esté, ¿verdad? Y que la gente esté enterada de todos estos estudios y los riesgos a los que está expuesto, pues es mucho mejor. Aquí te presento yo un formato de estudio. Obviamente que tiene que tener su portada, su objetivo, su alcance, la referencia, qué norma te lo pide. Y este formatito, si te fijas, había comentado en la diapositiva anterior que si manejabas ácido sulfúrico, tolueno o algún otro químico, entonces tienes que tener el proceso de la actividad. Aquí yo le puse que en la limpieza de la placa usas el tolueno y en el decapado de la placa usa el ácido sulfúrico. La actividad donde utilices ese químico. Riesgo potencial, puede haber muchos, tú los tienes que analizar, yo te puse solamente algunos, bueno, hay salpicaduras y la salpicadura me puede provocar irritación, quemaduras, puede haber intoxicaciones, no sé, puede haber riesgos, personas a las que está expuesto ese químico en esa actividad, y si te fijas aquí trae estos cuadros de colores que presentan los riesgos a la salud, los riesgos de inflamabilidad o al riesgos específicos. Estos datos los puedes sacar, no son correctos estos datos que están aquí, pues solamente un ejemplo. Estos datos los puedes sacar de la hoja de datos de seguridad. En la hoja de datos de seguridad viene y cada número tiene su significado, ¿verdad? Para comunicar el riesgo estaremos explicando qué significa un 1, un 0, un 3, un 4. Pero ahí mismo te lo explica la hoja de datos de seguridad. Y si te fijas, traigo unos pictogramas más adelante
que dice, bueno, si estoy expuesto al ácido sulfúrico, ¿debo de traer máscara de carbón activado? No, pues sí. ¿Debo de traer un overol de plástico o antiácido? Sí. ¿Debo de traer guantes? Sí. ¿De neopreno, no sé, de látex? Sí. ¿Debo de traer lentes? Sí. ¿O gafas? No sé, sí. ¿Y debe haber regadera? Sí. ¿Hay un control asociado? Sí, hay un procedimiento para esa actividad. Para el decapado de placa con ácido sulfúrico hay un procedimiento, sí. Entonces, este estudio, estamos obligados, si ustedes se fijan en el diagramita que pongo abajo, administrar el estudio impreso o electrónico, dice. Difundir el estudio de los riesgos y controles, y debemos de tener una lista de participantes. Evidencia de la entrega del equipo de protección personal, mantener el stock apropiado. Aparte de nosotros tener un registro electrónico o que firme cada vez que le hace el equipo al personal, también tienes que tener un stock y debe de concordar con la lista de stock a lo que hay en el almacén del equipo de protección personal. Esto es para tenerlo bueno, si realmente te falta, pues ahí lo tienes disponible. Difundir los procedimientos de la actividad y la lista de participantes. Entonces, cada actividad, cada estudio te va creando las obligaciones de difundir ese estudio, de capacitar a la gente, de darles el equipo, de mantener las listas de asistencia actualizadas en tu carpeta o electrónicamente para que vayas cumpliendo. Entonces, si te gustan este tipo de formatos, yo los diseño para que te puedas comprender un poquito más la norma, pero puede haber discrepancias. Si no, es que a mí no me aplica eso, o le voy a agregar una columna más, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y el chiste es que cumplas. Y que si la norma te dice, debes de incluir esto también. Entonces, tratar de si te aplica, incluirlo. Vamos al siguiente punto. Bueno, primero hicimos lectura, pero después los estamos explicando de uno por uno. El 5.3 dice elaborar y mantener actualizado los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales debe incluir la identificación de los recipientes. Aquí nos está pidiendo, si nos fijamos en los gráficos, un manual de procedimientos de manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Aquí tenemos un manual, pero dentro del manual tenemos los procedimientos. El primero es de manejo, transporte y otro de almacenamiento. Y si hacemos actividades en espacios confinados, ahí también incluimos en ese manual el procedimiento de espacios confinados. Y acá nos dice administrar el manual de procedimientos, difundir los procedimientos, y debemos de tener nuestra lista de participantes. Es muy importante que la gente que tiene actividades con químicos los maneja, los transporta de un lugar a otro, conozca estos procedimientos seguros para garantizar, bueno, que su integridad o que eviten tener algún accidente en la interacción con estos químicos. Entonces, todos estos manuales están obligados los patrones a tenerlos, estos procedimientos, y capacitar a la gente, ¿verdad? Difundirlos, y nos vamos a respaldar con una lista de asistencia. En ocasiones el patrón maneja capacitaciones externas un poquito más amplias, que bien, está muy bien. Y si les pueden dar su constancia o su DC3, pues también está muy bien, ¿verdad? Lo incluyen en su CARDEX de capacitación de cada persona. Vamos a la siguiente. Nos decía el punto 5.4, dice, con base en los resultados del estudio para analizar los riesgos potenciales, debe de contar con la cantidad suficiente de regaderas, lavabojos, neutralizadores de inhibidores de la zona de riesgo para la atención de casos de emergencia. Entonces, de acuerdo al estudio que ya vimos en diapositivas anteriores, tú determinas cuántas regaderas vas a tener y lavabojos en tu centro de trabajo, y los vas a colocar en puntos estratégicos donde estén más expuestos, donde haya riesgo de que salpique o que tenga algún inconveniente con ese tipo de actividades. Entonces los van a tener ahí cercanas, ¿verdad? Por si se ofrece, pues no sé, hacer uso de las regaderas o hacer uso de los lavabojos. Esto te implica otra actividad, no lo trae tal vez escrito,
pero dentro de un programa podemos incluir listas de verificación de los lavabos y las regaderas. Debemos de checar que no haya fugas, que el agua sea, al menos que esté limpia, porque la vamos a usar también para los ojos, que las llaves de paso están bien, las jaladeras, la pintura, o tal vez si usamos tuberías de acero inoxidable, pues estar checando que esté todo en buen estado, ¿verdad? Entonces esas listas de verificación pues pueden ser registros auditables que tenemos que tener también administrados en nuestra carpeta dentro de los requisitos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Más obligaciones para los patrones, dice el 5.5. Vamos a hacer lectura y luego lo vemos de uno por uno. Dice, con base en los resultados del estudio para analizar los riesgos potenciales, donde las actividades laborales, el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador puede ser un riesgo para la salud, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajos y proporcionar en su caso servicios de limpieza de la ropa. Este punto se parece mucho al punto que trae la norma 001, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la 5, pero la norma 001 te pide también que de acuerdo a las actividades pues tengas en cuenta que tiene que haber regaderas para que la gente se pueda asear, si está expuesta a químicos, que haya vestidores, casilleros y proporcionar en su caso servicios de limpieza de la ropa. Dije 5.6 dice, con base a los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial debe contar con un manual de primeros auxilios en el cual se debe definir los medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo y los procedimientos para atención de emergencias médicas. Se puede tomar como referencia la guía de referencias que se incluye al final de la presente norma. Si quieres, puedes tomar de referencia esta lista, no la vamos a ver, viene una lista, pero realmente tú vas a hacer tu lista de medicamentos y de curación de acuerdo a los riesgos, ¿verdad? Si estás expuesto a una quemadura, tal vez vas a tener, no sé, tus pomadas para quemaduras. Si estás expuesto a una herida, entonces vas a tener tu material de curación, tus vendas, no sé, alcohol, agua oxigenada, pero es de acuerdo a los riesgos o al tipo de accidente, ¿verdad?, que te puede pasar. Entonces tú puedes, de forma abierta, puedes tú hacer tu lista y tener un stock siempre a la mano de los trabajadores. Dice 5.7, proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para presentar los primeros auxilios conforme al apartado 5.6. Dice 5.8, asignar, capacitar y adiestrar personal para prestar los primeros auxilios. Entonces ya hicimos lectura de estos puntos, vamos a verlos de uno por uno. Continuamos. Bueno, mencionaba aquí el 5.5 dice que en base a los resultados del análisis de riesgos potenciales a los que están expuestos los trabajadores por trabajar o estar en un proceso o una tarea donde manejan químicos, de acuerdo a ese análisis del riesgo, donde las actividades laborales de sustancias químicas peligrosas en la piel o en la ropa del trabajador puede ser un riesgo para la salud, debe contar la cantidad suficiente de regaderas, vestidores, casilleros para los trabajadores y proporcionar en su caso servicios de limpieza de la ropa. Ese es en el caso, ¿verdad?, que te manches la ropa con algún químico, con aceites o quede impregnada de algún otro químico. La regadera es para que la gente se mantenga higiénica, ¿va? Se esté bañando, los loques pues, para que guarden su ropa, sus cosas, su equipo. Y en su caso, servicios de lavandería para darle servicio a ese. Ahora en la actualidad se usa mucho la ropa desechable, ¿verdad? Si vas a trabajar con químicos o algo, le pones un overol de plástico y tan. Dentro de la ropa de trabajo se lo ponen arriba, el overol desechable, y pues te puedes evitar el servicio de lavandería porque ya no se van a manchar la ropa, se van a manchar el overol, simplemente lo tiran en los sitios que tengan de disposición final de ropa contaminada y puedes evitar este punto del servicio de lavandería. Vamos a continuar con el siguiente.
Bueno, el punto 5.6, otro manual, pero este es de primeros auxilios. El otro era de procedimientos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y para espacios confinados. Y el 5.6 te pide otro manual, pero este es de primeros auxilios, en el cual debemos de incluir la lista de medicamentos y materiales de curación y el procedimiento de la atención a la emergencia. Si tú tienes ahí un riesgo que puede ocurrir una quemadura, una intoxicación, no sé, entonces tus procedimientos de atención a la emergencia van a estar enfocados en eso y vas a tener que capacitar a la gente en primeros auxilios y atención en esa emergencia, ¿verdad? Y debe de haber también, lo vas a soportar con las listas de participación como evidencia. Entonces, son muchas las obligaciones que tiene el patrón cuando maneja, almacena, transporta sustancias químicas peligrosas. Vamos al siguiente punto. Bueno, mencionar el punto 5.7, proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para presentar los primeros auxilios, y el 5.8 dice asignar capacitaciones extra al personal para presentar los primeros auxilios. Si ustedes ven aquí dice una lista de materiales de curación y medicamentos en stock. Procuren que esa lista siempre hacer un cortejarla con los materiales que tienen su botiquín o donde los tengan guardados y que concuerde, porque muchas veces si hace su uso del medicamento o de los materiales, pues la lista ya no va a concordar. Entonces, en una auditoría, ahí vas a tener un hallazgo, ¿verdad? Entonces, tu lista de stock de materiales de curación y medicamentos debe concordar con lo que tienes en stock. Si se va a consumir, bueno, vas pidiendo más, siempre teniendo en stock esa lista actualizada. Lista de evidencia donde el personal fue capacitado en primeros auxilios. También tienes que tener una lista de todo el personal que está expuesto a esas actividades, a esos químicos, cómo atender una emergencia, ¿verdad? Tienes que tener la gente capacitada por personal certificado, por decirlo de alguna manera, y que haya registros de participación. También si dan alguna constancia, algún reconocimiento o alguna S3 donde fuiste capacitado en primeros auxilios, pues la vas a tener en los expedientes de los trabajadores. Vamos a continuar. El punto 5.9 dice proporcionar el equipo de protección personal. Vamos a leerlos y luego lo explicamos en esa forma como lo estamos haciendo. Damos lectura y luego los explicamos de uno por uno y ponemos algún gráfico para que lo puedas entender mejor. Proporcionar el equipo de protección personal conforme al estudio para analizar las riesgos potenciales. Dice disponer de instalaciones, equipos o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas. En caso de derrame de líquidos, fugas de gases, se impida su escurrimiento o dispersión. Y el punto 5.11 dice establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados. 5.2 elaborar un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. En este programa pues tenemos la oportunidad de incluir todo lo que queramos, ¿verdad? Si son verificaciones, checklists que tenemos que hacer cada 15 días, cada mes, estar verificando que los procedimientos estén bien, que la gente esté capacitada, que los procedimientos de manejo, de transporte, de almacenamiento estén actualizados, si tenemos que checar depósitos, tanques, unidades, si tenemos que checar almacenes, todo lo que podemos incluir en el programa. Hay sugerencias que te hace la norma, pero tú le puedes meter lo que tú quieras. Si te aplican, le metes las que te mencionan en el capítulo 8, pero si tienes tú otras que quieres incluir de forma proactiva, lo puedes hacer sin ningún problema. Vamos a la siguiente diapositiva a explicar punto por punto. Bueno, el 5.9 mencionaba que dice proporcionar el equipo de protección personal conforme al estudio para analizar los riesgos potenciales. Y yo de forma gráfica te puse, si está expuesto en esta actividad a esta sustancia y está expuesto a vapores, a salpicaduras, quemaduras, hay que traer overol, hay que traer mascarilla doble filtro de carbono activado, guantes de látex o de nitrilo, no sé, lo que aplique, regaderas,
Bueno, aquí este punto es de la entrega del equipo de protección personal de acuerdo a ese estudio. Tú vas a tener la lista de entrega del equipo de protección personal por persona, física o electrónicamente. Tú lo controlas como tú quieras, pero tienes que tener esa evidencia cuando la secretaría o alguien que te vaya a checar, pues tienes que tener evidencia de que estás entregando el equipo de protección personal, y con eso cumplimos con este punto 5.9. Vamos al 5.10. Bueno, dice 5.10: disponer de instalaciones, equipos o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos, fugas de gases, se impida su escurrimiento o dispersión. En este caso te pongo dos ejemplos. Del lado de derecho dice en un laboratorio o en un taller o yo qué sé, por decir, te pongo ahí ejemplos. Dice contener las sustancias químicas peligrosas. Si te fijas, están en unos gabinetes especiales para almacenar los químicos. En ocasiones se meten dentro de unas charolas o ya traen una especie de dique dentro de las gavetas estas que te estoy presentando, pero de forma ejemplar te lo estoy poniendo, que de esa manera puedes contener, y si llega a suceder algún derrame de algún químico, pues tienes que tener materiales absorbentes también para contenerlos. Si tienes en un proceso, manejas aceites para un proceso, como te lo estoy ejemplificando, tienes que tener un lugar apropiado, tienes que tener diques donde si hay un derrame de aceite se contenga, ¿verdad? Por lo general, si manejas tanques ya más grandes, pues tienes que el dique va a ir de acuerdo al riesgo también de la capacidad de lo que se puede derramar. Por decir, ese tambo es de 200 litros. Entonces el dique va a estar preparado para contener más de 200 litros, ¿verdad? Este tiene su hoja de datos de seguridad, su rombo, su comunicación del riesgo, su letrero donde está prohibido el usar chispa o encender fuego. Tiene la señalización del extintor, tiene un extintor, tiene material absorbente, la forma de trasladarlo, tiene un material de químico, regaderas. Te lo estoy recreando, ¿verdad? Por si tienes un laboratorio, tienes dentro de tu proceso, manejas algún químico, tienes que tener, como dice aquí, contener las sustancias químicas peligrosas. Tienes que tener un sistema para contenerlo en caso de un derrame. Te estoy proponiendo yo los diques, que eso es lo que aplica. O si tienes un laboratorio, puedes tener gavetas. Hay gavetas ya en la actualidad que traen fronteras o diques internos o charolas internas que permiten que si hay algún derrame se quede ahí directamente, ¿verdad? Y también tienes que tener materiales absorbentes, y con esta explicación, pues aquí cumplimos, ¿verdad? Teniendo esto, cumplimos el punto 5.10. Vamos al siguiente punto. Bueno, seguimos con el punto 5.10. Te explicaba acerca de los gabinetes de material de absorción y contención dentro de los laboratorios. Te explicaba de los diques de contención en los procesos. Pero en los almacenes también hay gabinetes especiales que si hay algún derrame, pues traen internamente un dique y charolas en la parte de abajo, donde si hay algún derrame, pues se queda ahí mismo, pero ese es en un almacén. En ocasiones tenemos, cuando transportamos del almacén al área de trabajo, lo transportamos de forma manual, de forma con un montacargas o cualquiera que sea la forma de trasladarlo, pues tenemos que tener un almacén, porque ahí tenemos un stock, pero en el laboratorio o en el proceso tenemos lo que se vaya usando, ¿verdad? Entonces hay almacenes especiales, ¿verdad? Que tienen medidas especiales, como internamente tienen parrilla Irving y abajo tienen un dique, ¿verdad? Por si acaso llega a haber un derrame. Estos también tienen ventilación, tienen que tener su señalización, sus extintores, cubrirlos del sol, de la intemperie. Entonces, cualquiera que sea tu caso, si tú manejas almacenes, transportas químicos, manejas químicos, te estoy dando todo un abanico para que lo que te aplique, pues lo puedas entender y lo puedas ahora sí que llevar a cabo dentro de tu área laboral. Vamos a la siguiente.
Este es un video que te voy a poner de concientización. Es importante que lo veas todo, porque de eso depende, pues que te puedas evitar muchos riesgos. Vamos con el video y continuamos. Bueno, después de haber visto el video anterior de concientización, ahí vemos la importancia de tener bien almacenadas nuestros productos químicos o sustancias peligrosas que manejamos en las áreas laborales, porque eso depende el evitar riesgos innecesarios. Entonces vamos a continuar con el punto 5.11, dice establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios confinados que entren en exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran autorización para ejecutarse y elaborar un procedimiento de autorización. Bueno, ¿qué hay que administrar? Aquí nos dice que si tenemos que tener una lista de actividades peligrosas o espacios confinados, lo podemos tener físicamente o electrónicamente. Y procedimiento de autorización de espacios confinados o actividades peligrosas. También tenemos que tener un procedimiento y la capacitación de la gente involucrada. Todo ello lo podemos administrar de forma integral en nuestra carpeta de la 005. Espero que me hayas comprendido. Vamos al siguiente punto. Una de las obligaciones que menciona el punto 5.2 es elaborar un programa específico de seguridad de higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de químicos peligrosos. Te dice el programa qué es lo que debe de llevar, pero yo te había comentado que lo que te aplique lo vas a integrar, lo que te sugiera la norma, pero las cosas que no te apliquen pues simplemente no las integras.
Pero si tú te quieres exceder y quieres ser proactivo y tú dices, no, es que también me aplican la revisión de esto, la revisión del otro, y voy a poner que se haga un checklist cada 15 días y que se revise cada mes y hay de la otra actividad también. Y entonces en ese programa lo puedes integrar. Yo te doy aquí un ejemplo, ¿verdad? Es un formato simplemente. No tomes en cuenta las actividades que vienen aquí. Las actividades las vas a poner las que te apliquen a ti y las que te dé sugerencia el punto número 8, el que en el capítulo número 8. Ahí te dice qué es lo que vas a integrar, pero de forma proactiva. Si tú tienes otras cosas que integrar, las integras. Simplemente viene el número de la actividad que vas a hacer, viene un calendario el que vas a sombrear. Cuándo las vas a hacer, quién es el responsable, de quién se puedes poner avances, tú sabes, si tienes algún costo también puedes controlarlo, es opcional. Y observaciones, puedes poner la frecuencia, al menos una vez por semana, al menos una vez por mes. Y de esa manera, todo este programa, cuando te lo revisen, tienes el programa, sí lo tengo. Pero aquí dice que tienes que revisar los tanques de almacenamiento de aceite. Lo revisas y ¿qué les revisas? Esto, tengo un checklist. Y cada cuándo, mira, de acuerdo al programa es cada mes. Y entonces, bueno, estamos en febrero, entonces tienes que tener 2 checklists. Muéstrame los últimos 2 checklists. Bueno, oye, aquí el tanque estaba mal, tenía una válvula mal. ¿Qué hiciste? No, ya lo corregí. ¿Dónde lo evidenciaste? Ya la diste de baja esa actividad. Entonces se trata de por medio de este programa, tener una serie de actividades, un sistema muy integral, muy pequeño, de estar alimentándolo, de estarlo llevando a cabo, para tener las cosas en orden y dar cumplimiento de nuestro área de trabajo. Pero cuando te lo revisen, tener todos los documentos, ¿verdad? Que te vayan a verificar. Espero que hayas comprendido el punto. Vamos al siguiente. 5.13 dice, vamos a explicarlos, leerlos y luego los explicamos de uno por uno. Capacitar y distraer a los trabajadores en el programa específico de seguridad y higiene. O sea, del programa que hablamos en la diapositiva anterior, la gente debe estar enterada de qué es lo que vamos a checar en ese programa, qué es lo que vamos a controlar. Entonces hay que capacitar a la gente. Dice 5.14, contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos o instalaciones. Es un programa aparte. El otro es de seguridad e higiene, pero este es un programa de mantenimiento a la maquinaria, equipo e instalaciones. Es otro programa, otra obligación. 5.15, la hora mantener durante al menos 12 meses un registro del mantenimiento correctivo y preventivo que se aplica a los equipos indicado cuando se aplicó. Dice, comunicar a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos, que practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales. ¿Se acuerdan que en las definiciones mencionamos que de cajón de ingreso el patrón está obligado a checarle la salud? Periódicos y también cuando se sospecha, ¿verdad? O a la gente que está expuesto a químicos, pues que hay que estar monitoreando la salud. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, gráficamente lo que vimos en la anterior diapositiva, bueno, tenemos que tener, en las siguientes, en las anteriores, ¿verdad? Diapositivas, dice un estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas, el estudio. Solamente lo que debemos de recordar, manual de procedimiento para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias, el manual, con todos los procedimientos de manejo, transporte y almacenamiento, la capacitación del personal, contar con la cantidad suficiente de regaderas, las hojas y neutralizadores, de acuerdo al estudio, regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores o proporcionan en su caso servicios de limpieza, manual de primeros auxilios, capacitar a la gente, tener un procedimiento, capacitar a la gente, tener todos los procedimientos, inclusive de las actividades en espacios confinados. Entonces lo que debemos de recordar. Vamos a la siguiente diapositiva. De forma gráfica también recordando, proporcionar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo, tenerlo evidenciado que se lo estemos dando. Disponer de instalaciones de equipos o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas. Hablamos de material solvente, hablamos de diques, de contención. Establecer por escrito las actividades peligrosas presionar espacios confinados. Elaborar un procedimiento de autorización. Elaborar un programa específico de seguridad y higiene que ya habíamos hablado para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Otro documento, contar por un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones.
Si tú manejas instalaciones, manejas un almacén, manejas un laboratorio, manejas áreas de proceso, sí. Entonces en ese programa tienes que checarlas periódicamente y si hay algún un detalle en esas instalaciones hay que corregirlo. Transportas químicos, sí. ¿Cómo lo haces? No, pues lo manejo en montacargas. Ah, bueno. Entonces los montacargas también los vas a checar diarios con un checklist y todo el mantenimiento preventivo, correctivo que le hiciste a la maquinaria de los equipos. Dentro de mi proceso tengo una maquinaria que usa químicos y también. Entonces ese programa de mantenimiento es preventivo. Dice elaborar mantener durante al menos 12 meses un registro de mantenimiento correctivo y preventivo que se aplica a los equipos e instalaciones cuando se aplicó. O sea que si va a la utilidad laboral y te pide que si tienes el programa de mantenimiento lo vas a tener. Que checas esa maquinaria, esos equipos, esas instalaciones, las checas cada mes. Un ejemplo a diario. Entonces tienes que tener su checklist elaborados como evidencia. Pero si encontraste alguna falla en algún equipo o alguna reparación que hiciste, entonces tienes que tener evidenciado lo que estaba mal y con lo que corregiste. Entonces lo tienes que tener como evidencia, ¿verdad? Al menos dice durante 12 meses. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que debemos de recordar, otros 2 puntos de forma gráfica, es comunicar a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos, que practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los que están expuestos. O sea, toda esta información tenemos que tenerla, estar monitoreando a la gente. Si está expuesta a químicos, pues tenemos que estarla monitoreando. Y a la que no, pues tenemos la obligación de hacerle el examen inicial, ¿verdad? Pero a los que están expuestos a químicos, pues ya es un examen ya más, puede ser trimestral, cada 4 meses, cada 6 meses, como tú consideres, ¿verdad? Como lo tengas en tu programa. Vamos a continuar. Bueno, hablamos de las obligaciones del patrón, pero también es importante mencionar el punto 6, dice obligaciones de los trabajadores. Que muchas veces nos topamos con algunos incumplimientos por parte de los trabajadores, pero hay que mencionarles que la ley también menciona que ellos tienen ciertas obligaciones, como las que voy a mencionar del punto 6.1 al punto 6.5. Dice, cumplan con las medidas de seguridad establecidas por el patrón. O sea, que si el patrón tiene reglas, procedimientos, reglas específicas generales de un área, de una actividad, el patrón está obligado a capacitarlo, pero él está obligado a cumplirlas. 6.2. Participar en la capacitación y adiestramiento. Hay mucha gente que no le gusta ir a las capacitaciones, se les hacen aburridas, pero eso no es justificación. Cuando ellos tienen la obligación, aquí el documento lo dice, de tomar la capacitación, participar cuando el patrón lo requiera, que vaya a capacitar. Tiene que asistir. Es una obligación. 6.3 dice cumplir con las instrucciones de uso, mantenimiento de equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Entonces todo el equipo de protección personal que te proporcione tu patrón estás obligado a usarlo y a mantenerlo en buen orden. Y cuando ya no sirva o esté en mal orden, puedes pedir un cambio. El patrón está obligado a dártelo y tú de utilizarlo de forma adecuada. 6.4. Participar en las brigadas de respuesta de emergencia. Hablábamos que si tú tienes riesgos de alguna quemadura, de algún derrame de químicos, entonces todo eso tienes que darle capacitación de primeros auxilios. El patrón está obligado a tener un plan de atención a la emergencia, atender los primeros auxilios, está obligado a capacitar a la gente, pero la gente está obligada, los trabajadores, a participar en tales brigadas. Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que se empeñe y que el patrón indique. Si el patrón te dice cada seis meses tienes que venir y hacerte este examen médico para estarte evaluando tu salud porque estás expuesto a químicos, entonces tienes que hacerlo de forma obligada. Vamos a la siguiente. Aquí menciona ciertos requisitos administrativos. En el punto 7 dice, el estudio para analizar los riesgos potenciales debe realizarse tomando en consideración lo siguiente. Y este estudio ya se lo había presentado yo en diapositivas anteriores y les comentaba que en el punto 7.1 que acabamos de llegar ahorita ligando al estudio, te menciona que debe contener ciertas cosas que yo te incluí en el estudio. Dice las características de los procesos de trabajo, las propiedades físicas, químicas, toxofílicas de sustancias químicas,
el grado y tipo de riesgo de las sustancias conforme lo establecía la norma tal, las actividades peligrosas y los trabajos en espacios confinados, las zonas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores que está expuesto a cada zona. Tú vas a agarrar de ahí las que te apliquen y las vas a integrar a tu programa, ¿verdad? Muchas veces las cosas que nos muestra la Secretaría, puede haber ciertas discrepancias de acuerdo a nuestras actividades o procesos, y nosotros tenemos que ser proactivos en ese sentido, o sea, incluir lo que nos aplique, pero si puedes mejorar el estudio, pues lo mejoras, simplemente. Correcto, vamos al siguiente. Bueno, menciona aquí el punto 7.2 que tenemos que tener un procedimiento de autorización para realizar las actividades peligrosas. Se debe elaborar un documento que contenga. ¿Te acuerdas que en la diapositivas anteriores habíamos comentado que tienes que tener un manual del manejo, almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas? Pero si tenías actividades en espacios confinados, deberías tener un procedimiento. Bueno, este 7.2, este punto dice que ese procedimiento de autorización para realizar actividades peligrosas o en espacios confinados, dice, la descripción de la actividad debe contener el nombre del trabajador a efectuar la actividad, lugar donde se va a realizar la actividad, hora y fecha programada para el inicio y término de la actividad, equipo de represión personal a utilizar, nombre y firma del responsable, nombre y firma del responsable área donde se realizan las actividades peligrosas, quién vigilará esa actividad, nombre y firma enterado del responsable de mantenimiento, anexar procedimiento seguro para realizar las actividades. Bueno, vamos al siguiente. Ya nos brinca el punto número 8, dice programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Yo ya te había mencionado en diapositivas anteriores que tenías que tener un programa y te puse como ejemplo algo como esto. Y te decía que la Secretaría te decía, bueno, el programa debe contener lo siguiente: las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas de manejo, transporte o almacenamiento. ¿Te aplica? Pues sí. Las vas a tener todas administradas, una carpeta, pero aquí también, ¿qué puedes poner en actividad? Contar con las hojas de datos de seguridad y capacitar al personal en las hojas de datos de seguridad. ¿Quién es el responsable? Observaciones. Aquí le puedes poner cada año o cada vez que introducimos una nueva sustancia química para el proceso. Entonces, ¿si te aplica este punto? Pues claro que sí. Pero si alguno no te aplica, pues no lo pones. Pero te digo, tienes que ser proactivo. Si tú le quieres poner a tu programa otra cosa que quieres controlar, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Dice, los procedimientos de limpieza y orden. Te aplica así. Aquí tienes que tenerlos en el programa, pero también tienes que capacitar a la gente. Entonces lo vas a manejar como tú consideres. Las cantidades máximas de las sustancias que se pueden tener en las áreas de producción en base al estudio para analizar los riesgos potenciales. También tenemos una lista de lo que hay en el almacén y lo que hay en las gavetas dentro del laboratorio o dentro de los procesos de producción, de acuerdo al riesgo, ¿verdad? No debemos de tener si tenemos muchas sustancias, no sé, que son flamables, pues tenemos que tener una cantidad que podamos controlar, no que se nos salga de control, ¿verdad? El tipo de equipo de protección personal específico al riesgo. Bueno, entre otras cosas. Vamos al siguiente. Bueno, ese programa te da la sugerencia que integres también el procedimiento de limpieza, desinfección o neutralización de las ropas, equipos de protección que pueda contaminarse con las sustancias químicas peligrosas, la prohibición de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo. O sea, tanto ingerir alimentos donde estamos expuestos a químicos, bueno, te está prohibiendo, aparte que no es correcto. Y debes de tener, obviamente, un comedor, un área específica para comer los alimentos. El plan de emergencia en los centros de trabajo que debe contener lo siguiente: el procedimiento de seguridad en caso de fuga, derrame. Mencionaba que tú tienes que tener diques, ¿verdad? Pero tienes que tener un procedimiento, un plan de atención a la emergencia en caso de derrames, tal vez en caso de incendio también puede ser. Pero todos esos procedimientos los tienes que elaborar y los tienes que capacitar a la gente.
Dice el manual de primeros auxilios conforme a lo establecido en el apartado 5.6, el procedimiento para la evacuación, plan de atención de protección civil, los procedimientos para volver a las condiciones normales. ¿Cómo vas a atacar la emergencia? Una cosa es el plan de atención a la emergencia y otra cosa es el plan de evacuación en caso de una emergencia. El plan de evacuación es la forma en la que de forma ordenada van a salir tus trabajadores por las rutas de evacuación y los vas a concentrar en un punto de reunión. Y el plan de atención de la emergencia es que las personas que están capacitadas, tus brigadas contra incendio, contra derrames, contra primeros auxilios, van a entrar a contener esa emergencia. La prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde esto represente un riesgo. Los procedimientos seguros para realizar las actividades peligrosas y trabajos en espacios confinados. Vamos a la siguiente. Dice el punto 9, requisitos generales 9.1. En base al estudio para analizar el riesgo potencial, se debe colocar las señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en la norma 26, 27 y 28. Vamos a ver las normas que rigen todo esto, sí les vamos a ver, pero te pongo algunos gráficos solamente para que sepas de qué se trata el punto. Entonces, si manejas tus químicos dentro de tuberías, la norma te dice de qué color deben de ir las franjas o de qué color deben ir pintados esas tuberías. Lo vamos a ver si, por lo general, un fluido peligroso lo vamos a poner en amarillo, ¿no? Te pongo como ejemplo otro que no es peligroso, que es contra incendios, de color rojo, y de bajo riesgo algún fluido, pues son verdes, pero eso lo vamos a ver en otra norma. Pero sí, cuando tú conduces o manejas algún químico por medio de tuberías y es un fluido de riesgo, de alto riesgo, un fluido peligroso, entonces hay que identificarlo, ¿verdad? Tienes que tener señalizaciones, tienes que tener también los pictogramas del uso obligatorio del equipo de protección personal que debe usar en esas áreas la persona. Entonces, con esto cubres el punto 9.1. 9.2 dice requisitos generales. El llenado de los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas en estado líquido a presión atmosférica que debe hacerse máximo hasta la 90%. Dice, debe hacerse máximo hasta el 90% de su capacidad, para lo cual se debe contar con un dispositivo de lectura de nivel de llenado. Los dibujitos que te pongo aquí, los gráficos, te digo, no los trae la norma, pero aquí lo que te quiere decir que cualquier recipiente que tengas tú, algún contenedor que tengas, ya hablábamos de las contenciones, pero en este específico dice que tu límite de llenado debe ser al 90%. Un ejemplo, si es de 10,000 litros tu tanque, entonces lo vas a llenar nada más al 90%, que serían 9,000 litros. Para ello tienes que tener un dispositivo de cómo medirlo, cómo identificar cuando ya se llegó a ese límite. Entonces, por lo general, hay mirillas de vidrio, de plástico, o hay algunos tubos de plástico o de vidrio que están por fuera, o mangueras que están por fuera del tanque y te van indicando el nivel. Conforme lo vas llenando, va marcando 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 hasta llegar al 90%. Y de esa manera visualmente lo puedes identificar porque es una manguera transparente y te va indicando también la cantidad. Entonces es una manera de controlar y cumplir con este punto. Acuérdate que ya habíamos hablado que debes de tener sistemas de contención, entonces debes de tener un dique especial que te contenga esa cantidad en un dado caso que haya un derrame. Yo te sugiero que en tu programa de mantenimiento incluyas una verificación de los tanques donde les cheques la mirilla, les cheques la pintura, la identificación del riesgo, el material que contienen, las válvulas, que la tapa esté cerrada, todo, tuberías, válvulas, dique. Si te fijas, te pongo yo ejemplos en esto, ¿verdad? Que algunas cosas que puedes checar en tus
listas de verificación, el estado físico del tanque, la pintura, la tapa, la mirilla, las válvulas, las mangueras, las conexiones, dique de contención, la mirilla, las fugas de derrames, hojas de datos de seguridad, advertencia, rumbo de riesgo, capacidad, nombre de producto, bomba, no sé, lo que te aplique lo puedes integrar, ¿verdad? Pero aquí específicamente se refiere al llenado al 90%, pero te tengo que hacer todo el ambiente, todo el gráfico para que lo entiendas. Vamos a Bueno, en algunas empresas también se manejan sustancias químicas peligrosas como gas, o no sé, manejan oxígeno a presión, acetileno. Entonces dice aquí el punto 9.3, dice los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias químicas peligrosas deben contar con las válvulas y manómetros. La lectura de la presión de operación en el manómetro debe estar por debajo de la presión máxima de trabajo. Si el acetileno tiene una cierta presión, tú lo tienes que manejar por abajo de esa presión. Si el oxígeno o el gas tiene cierta presión, tú lo vas a manejar siempre por debajo de esa presión. Tener indicada la presión máxima de trabajo. Hay algunos manómetros que vienen indicados de color verde y color rojo cuando ya te estás pasando, ¿verdad? Entonces, o bien lo puedes tener en un procedimiento o puedes capacitar a la gente en ello. Dices, en excepción del cumplimiento de esta para los extintores y aerosoles, eso no entran en este punto. Vamos al siguiente. En la descripción, al inicio que estaban explicando esta norma de la 005, en las definiciones también manejaron definiciones de material resistente al fuego. ¿Por qué te mencionaba eso al principio? Porque en el punto 9.4 es lo que te menciona. Dice, los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contener con cimentaciones a prueba de fuego. O sea que si tienes un tanque tú de, no sé, de aceite, no sé, de alguna sustancia química peligrosa, los debes de tener anclado al piso en una base de concreto suficientemente fuerte, diseñada para soportar esa carga. Y ahorita en la actualidad hay materiales, cementos especiales que son retardantes o son retardantes para el fuego, o no los daña, o más bien aguantan más tiempo. De tal forma que si tú tienes un derrame, pues el dique te va a servir para contenerlo, pero los materiales que hay ahorita en la actualidad que son antifuego, pues te van a retardar que ese concreto se deteriore y se puede derramar ese líquido. Entonces, a eso se refiere. Los recipientes fijos del almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deben contener con cimentaciones a prueba de fuego. Toda la cimentación. Vamos con el siguiente. El 9.5 dice, las tuberías recipientes fijos que contengan sustancias químicas peligrosas deben contener con sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. Aquí aplican las válvulas. Las válvulas que tú tengas de tus recipientes, puedes mencionarlas como válvulas primarias o secundarias. Esto nos permite que cuando haya alguna situación fuera de control podamos, vaya la redundancia, podamos controlar la sustancia y cerremos válvulas, o cuando se le va a dar un mantenimiento, ¿verdad? Tenemos que cerrar válvulas, cambiar tuberías o válvulas. Entonces hay válvulas secundarias y hay válvulas principales o primarias que estamos obligados a tener esos sistemas para interrumpir el flujo de dichas sustancias. Vamos a la siguiente. El punto 9.6 y 9.7 dice, se debe contar con zonas específicas para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Sí. Si tienes un tanque donde almacenas diésel o aceite, debe tener la capacidad, la comunicación del riesgo, debe estar bien sujeto, con cimentaciones resistentes al fuego, un dique de contención. Sí. Si tienes gavetas en un laboratorio, con zonas específicas para almacenar sustancias peligrosas. Si tienes un almacén fuera de tu laboratorio, también zonas específicas. Dentro de tu proceso manejas aceites hidráulicos, también
en donde sea menos riesgoso, pero ahí lo tienes, bueno, se debe contar con zonas específicas. Se debe identificar los recipientes también. Tienes identificados tus aceites, tus diésel, tus sustancias químicas que usas en el laboratorio. 9.8. Los recipientes con sustancias químicas peligrosas deben permanecer cerrados mientras no estén en uso. Sí, eso suena lógico, sí. Lo que manejamos en el laboratorio debe estar tapado, sí, pero a veces suele suceder. Cualquier químico o cualquier destapado emana vapores. Algunos son tóxicos, algunos son flamables. Entonces tienes que tenerlos bien identificados y cerrados en todo momento. Lo mismo donde tienes almacenado el diésel, debe estar cerrado en todo momento. Donde tus tambos deben de estar cerrados también. Vamos a continuar con lo siguiente. Espero que me hayas entendido este punto. Dice 9.10. Para trabajos en espacios confinados se deben cumplir con lo siguiente. A. Elaborar un procedimiento de autorización conforme a lo establecido en el apartado 7.2, que ya lo habían leído. ¿Tienes un procedimiento? Sí, aquí está. ¿Lo tienes en tu manual de procedimientos? Sí, aquí lo tengo, junto con el de manejo, almacenamiento y transporte. Pero también si hago actividades en espacios confinados, tengo tu procedimiento, sí lo tengo, aquí está. ¿Capacité a la gente? Sí, la capacité. Punto B. Llevar a cabo el bloqueo de energía, maquinaria y equipos relacionados con espacios confinados, donde se trabaje y colocar tarjetas de seguridad indique la prohibición de los usuarios mientras se lleve a cabo el trabajo. Oye, relacionadas a este tanque donde voy a hacer limpieza, o voy a soldar, o voy a cortar en un espacio confinado. Tomé las medidas adecuadas, bloqueé los equipos. Oye, es que tiene mangueras, tiene tuberías o tiene fuentes de energía, hay que bloquearlas, es que hay que bloquear, ¿verdad? El procedimiento de bloqueo etiquetado, ya sea algo eléctrico o algo, alguna válvula, también puedes colocar bloqueo para que de esta forma cuando alguien esté trabajando evites accidentes. Bueno, espero que me hayas entendido. Vamos a la siguiente. Bueno, en esos trabajos de espacios confinados, ¿qué es lo que debes de considerar? El monitoreo constante en el interior para verificar que la atmósfera cumpla con las condiciones siguientes. El monitoreo, pues con un monitor puede ser multigas, donde te mida el oxígeno, la explosividad, no sé, depende de la actividad que vas a hacer. Que contenga el oxígeno que esté entre 19.5 y el 23.5, que es un rango de seguridad. No debe ser menor a 19.5 ni mayor a 23.5. En caso contrario, se debe tomar medidas preventivas tanto para el uso de equipo de presión respiratorio con suministro de aire como para la realización de actividades en atmósferas no respirables. Bueno, aquí tienes que ventilar hasta lograr las concentraciones de oxígeno que deben de ser. Y si no se puede, pues tienes que tener equipo autónomo para que puedan de ahí suministrar el aire y puedan hacer sus labores. Dice, la concentración de gases o vapores inflamables no debe ser superior en ningún momento al 20% del valor límite inferior inflamable. Depende del gas, es el porcentaje del valor límite inferior de inflamabilidad. Y estos vapores pues los tenemos que mitigar. Podemos hacer un barrido, podemos lavar el tanque, podemos ventilar el tanque, hasta mitigar todos los grados de explosividad, inflamabilidad. Ejemplo, aquí menciona algunos ejemplos. El ácido fórmico tiene un límite inferior de inflamabilidad de 18 en una relación volumen, por lo que el 3.6 valor que no debe ser superado. La concentración de sustancias químicas peligrosas no debe exceder a los límites máximos permisibles de exposición establecidos en la norma 10. Las lámparas que se utilicen para iluminar los espacios confinados deben ser de uso rudo y de prueba de explosión. Esto tiene mucha lógica y así lo tenemos que cumplir. Dice, siempre que el trabajador ingrese a realizar labores en espacios confinados, deberá estar estrechamente vigilado por el responsable del área o por una persona capacitada para que estar en función. Además, debe utilizar un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentran en el espacio confinado con la longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área que se utiliza para rescatarlo en caso de ser necesario. Esto debe decir que en todo momento debe haber alguien vigilando las actividades, aparte de monitoreando. Y dice que debemos estar ganchados
a un arnés y con la longitud de la cuerda suficiente para, en caso de un accidente, podemos ser rescatados. El 9.12 dice contar que cuando se encuentre con un sistema de ventilación artificial debe operarse bajo un programa de mantenimiento y supervisión del funcionamiento. Cuando ventilamos un tanque o un área de espacios confinados, debemos estar checando su funcionamiento, que esté funcionando correctamente para garantizar la seguridad dentro del espacio confinado de la persona que está trabajando. Y aparte lo debemos de incluir, como está dentro de un equipo, lo debemos de incluir en el programa de mantenimiento de equipos, ¿verdad? Espero que me hayas comprendido. Vamos a la... Dice, ya pasamos al punto 10, requisitos de seguridad de higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas, sustancias inflamables o combustibles. Dice el 10.1, en las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transportes o almacenen sustancias, las paredes, pisos y techos, instalaciones y cimentación deben ser materiales resistentes al fuego. Ya hablamos de la definición de los materiales resistentes al fuego. Entonces, si tú manejas o almacenas sustancias químicas peligrosas, todas las paredes, los suelos, los techos deben de ser resistentes al fuego. Para el manejo, se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos, juguetes personales que puedan generar chispa inflamable abierta o temperaturas que puedan provocar ignición. Si se fijan aquí, traen ropa adecuada, traen guantes, los tanques están aterrizados a una red de tierra. Por precaución, alguna gente en una tierra independiente al almacén se sujeta y se aterriza cualquier tipo de energía que pueda tener antes de entrar a manejar las sustancias. Primero aterriza las energías de su cuerpo o la estática, la aterriza a una tierra física que está fuera del almacén de materiales peligrosos. Esto para que ya vaya descargado al momento de manejar estos sustancias, dice. El trasvase de sustancias inflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación, aislamiento del proceso suficiente para evitar la presencia de atmósferas explosivas. Deben de tener la suficiente ventilación. Acuérdate de que cualquier sustancia química peligrosa genera vapores inflamables tóxicos. Entonces debemos tomar en cuenta mucho la ventilación, ya sea si estamos en un almacén o en un laboratorio. En un laboratorio pues tienen un espacio donde tienen extracción y todos esos vapores los extraen, ¿verdad? Y traen su equipo adecuado y todo. Entonces espero que la recreación de estos gráficos te haya quedado claro para el cumplimiento de estos puntos. Dice 10.3 del almacenamiento. Las áreas destinadas para este fin deben estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición. Los recipientes fijos donde se almacenan estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arrastradores de flama. Bueno, los dispositivos fijos deben tener arrastradores de flama, sí. Tenemos también válvulas check en los equipos de corte. Tenemos arrestadores de flama, sí los tenemos, pero en los recipientes fijos como tanques o tuberías donde pasamos algún químico, se refiere a las válvulas de relevo, alguna válvula de alivio, que aquí vemos en el gráfico del lado izquierdo, donde ahí está saliendo, no sé, vapor o presión de esas tuberías. Entonces llega a cierta presión y en lugar de tronar la tubería, pues se libera la válvula de alivio y evita ese tipo de riesgos. Vamos a la siguiente. Ahora, del transporte, los sistemas de tubería que conduzcan estas sustancias y que estén expuestos a que el tránsito normal de trabajadores o equipos puedan ser dañados, debe contar con una protección para evitar que sean dañados. Esta protección no debe de impedir la revisión y el mantenimiento de dichos sistemas de tuberías. Cuando el transporte se realice en recipientes portátiles, estos deben de estar cerrados, ¿verdad? Entonces, si tú trasladas alguna sustancia química peligrosa por tubería,
y por lo general si ahí pasan gentes, por lo general pasan montacargas o no sé, hay actividad laboral dentro de ahí, deben de tener protecciones, puedes poner bardas perimetrales, pero estas bardas no deben de interferir en el mantenimiento de estas tuberías o de estos tanques. Espero que haya quedado claro ese punto. Y referente a lo otro, de la manera que lo transporte, ya sea en montacargas, es por decir este ejemplo de tanques, o ya sea en este tipo de montacargas también, tipo lagarto, tipo cuchillas. También debe ser, en todo momento deben estar cerrados los tanques, ¿verdad? En las definiciones que vimos al principio mencionaba de explosivos primarios y secundarios. Lo que pasa es que mucha gente, o en algunas empresas, o empresas que se dedican a otro tipo de actividades, pues manejan polvorines o explosivos. Y aquí hay requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas del manejo. Se debe elaborar un manual de procedimientos para el manejo seguro de explosivos, el cual debe establecer lo siguiente al menos. La instrucción de suspender las labores cuando se aproxime una tormenta eléctrica o tempestad. Entonces, se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos, objetos personales que puedan generar calor, descarga estática, chispa, flama abierta e introducir cualquier dispositivo electrónico que genere radiofrecuencias. Las sustancias explosivas deben de manejarse exclusivamente por profesional capacitado y autorizado. Entonces tenemos nuestro manual de procedimiento de manejo explosivo por personal capacitado y no usar herramientas que puedan generar chispas o descargarnos siempre que vamos a estar un polvorín, descargarnos la electricidad estática. Por lo general lo hacen en tierras físicas que están fuera de ese polvorín, pero lo vamos a explicar más adelante. Bueno, estas fotos, estos gráficos, pues obviamente no los trae la norma, pero te los pongo para que los puedas entender. Aquellas empresas que se dediquen también a hacer voladuras, dice, antes de llevar a cabo las voladuras se debe verificar que se instale y opere una sirena de alerta cuando alcance superior a los 500 metros alrededor del sitio donde se efectuará la voladura, con el fin de advertir el peligro de cualquier persona que se encuentre en el perímetro. O sea que debe de tener una sirena. Cuando vayas a hacer esa voladura, la sirena se activa, la gente ya sabe, y la gente la escucha y se pone en lugares seguros. Esta sirena debe operar continuamente 10 minutos antes de que inicie la disparada y 10 minutos después de que se dispare el último barreno. Se debe hallar alejado de todos los trabajadores de la zona de la voladura. Se haya apostado a personal en todos los puntos de acceso al lugar donde se va a efectuar la voladura con el fin de evitar el acceso a cualquier personal, todos los trabajadores que hayan alcanzado refugio seguro. Entonces, para las empresas que siguen este tipo de actividad, que manejan explosivos o no sé cómo le llaman, barrenos o explosivos, antes de llevar a cabo las voladuras, pues tenemos que tener un sistema de aviso. La gente debe conocer este sistema de aviso, debe ser audible y visible, y la gente se debe resguardar en puntos seguros 10 minutos antes y después debe de sonar. Y pues continuamos con el siguiente. Bueno, también para el transporte y almacenamiento de sustancias explosivas, dice, algún punto dice, queda prohibido volver al lugar donde se realizó la voladura hasta que personal capacitado revise que la zona se encuentra en condiciones de seguridad e higiene y se dé la autorización para el regreso a dicha zona. O sea, hasta que un personal capacitado vaya a evaluar que la voladura se haya hecho de forma adecuada y que ya no haya riesgo al regreso de las actividades del personal, pues debe de esperar los trabajadores hasta que den la orden. Si hay indicios de falla en la disparada de algún barreno, los trabajadores no deben regresar a sus actividades hasta que la persona autorizada y capacitada localice todos los barrenos que no detonaron y se tomen las medidas de seguridad necesarias. O sea, si algún barreno no explotó, pues nadie puede entrar a esa área de trabajo. Nadie. Hasta que el personal apropiado vaya a identificar cuál barreno no explotó
para tomar las medidas pertinentes y que las personas puedan regresar cuando ya no haya riesgos. Cuando se requiera un explosivo primario y secundario, el manejo debe hacerse por separado y solo se juntarán cuando la operación lo requiera. Los explosivos que por su inestabilidad representen riesgo de iniciación deben mantenerse en estado. Seguimos en este punto. Los requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas. Dice, en el interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas, solo debe encontrarse personal autorizado y bajo control. Entonces, todos los locales, ya sea polvorines, o sea búnkers, o sea almacenes destinados para explosivos, solamente la gente que esté capacitada, el personal autorizado, pues se controla todos sus accesos, ¿verdad? Únicamente los trabajadores autorizados por el patrón pueden tener acceso al interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas. Dice, los vehículos que entren al área de polvorín para cargar o descargar sustancias explosivas lo harán con matachispas en los tubos de escape y cintas conductoras para la descarga de electricidad estática. Bueno, aquí el trabajador se tiene que descargar por seguridad siempre, pero aquí menciona un punto de que si vemos el gráfico del medio, son 4 asilenciadores para el ruido de montacarga, pero en ese escape del lado izquierdo hay un matachispas. Ese se mete a presión y lo que hace es que si el montacarga llega a emitir alguna chispa, pues simplemente en ese filtro metálico ahí la chispa muera. Entonces por eso se le llama matachispas, ¿no? Entonces debe ser, acordamos que tiene que ser personal capacitado para el manejo de explosivos. Al menos de donde yo soy, las experiencias que he tenido es que es muy crítico el manejo de sustancias explosivas. Es muy crítico. Me ha tocado ver aquí de donde yo soy, no voy a mencionar la empresa, pero me ha tocado ver una lamentable explosión. Bueno, fueron 4 explosiones porque la empresa tenía demasiado material explosivo. Sí estaba afuera del centro de trabajo, pero era muy cercano, creo que estaba a 60, 70 metros. Y después de que sucede este accidente, pues bueno, la Sedena regula este tipo de almacenes de explosivos. Pues les prohibieron tener el área de resguardo o el polvorín cerca de áreas laborales. Lo alejaron por completo a kilómetros el polvorín y solamente trasladan la cantidad suficiente que van a usar en el día o en los 3 turnos y de esa manera controlan el riesgo. Afortunadamente no hubo lesionados, bueno, no hubo muertos porque la explosión que hubo en esa empresa fue impresionante. No voy a mencionar el nombre, pero hay videos en YouTube de esa explosión, pero gracias a Dios no hubo muertos. Pero sí es muy crítico el transporte, almacenamiento de sustancias explosivas y los polvorines deben estar alejados de las áreas donde manejan ese explosivo, de tal forma que si hay alguna explosión, pues suceda lejos, ¿verdad? O que sea en cantidades controlables, ¿verdad? Pero entonces espero que te haya quedado claro este punto, que es sobre los montacargas, los matachispas, el personal capacitado y autorizado. Dice, del almacenamiento, los polvorines deben tener delimitadas las áreas de tránsito para que se permita maniobrar las estivas y manejo de estas sustancias. La operación del polvorín debe estar dirigida por un personal autorizado que conozca y aplique los procedimientos de operaciones y las medidas de seguridad. Entonces aquí debe estar delimitado, debe estar prohibido los accesos, solamente personal que esté capacitado.
a la siguiente. Dice el polvorín, hablamos más otra vez de polvorines, dice deben mantenerse controlado con respecto a la limpieza, temperatura y la ventilación. Eso es crítico para mantener estable los explosivos. Cuando se realicen trabajos en polvorines se debe utilizar equipo de protección personal que consiste en ropa de algodón al 100% con acabado antiestático, ropa interior de algodón al 100%, calzado de protección con suela conductiva sin partes metálicas, más bien no conductiva. Si se fijan en el gráfico, hay un trabajador agarrando una línea tierra que está por afuera del polvorín. Es una barra de cobre antiestática, lo usan como una medida de seguridad. La electricidad estática que genera la fricción de la ropa con el cuerpo o el mismo cuerpo, entonces es aterrizada en esta barra de cobre y entonces ya entran a las áreas donde se encuentra el explosivo a sacarlo o a lo que tengan que hacer, pero es una medida de seguridad que hacen en todos los polvorines. Dice, el transporte deben realizarse exclusivamente por personal debidamente capacitado, autorizado por el patrón. Debe llevarse a cabo mediante equipo de sistemas de seguridad que evite la explosión por golpe, chispa o calentamiento. Vamos al siguiente. Bueno, ya casi son los últimos puntos de transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. Ese es el punto 12. El anterior era de explosivos y este es de corrosivas, irritantes y tóxicas. El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas deben hacerse en recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia de que se trate, por lo general son de plástico. Cuando se transporta de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en el trabajo, se debe realizar a través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles. Estos deben estar cerrados para evitar que su contenido se derrame o fugue. Algunos, cuando es en tambos, algunos son de lámina galvanizada. En algunas ocasiones los he visto en plásticos. Dice, de la vigilancia y el cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son las personas que nos checan, ¿verdad? Vamos a la... Bueno, aquí ya terminamos, simplemente recordando, ¿verdad?, que la administración de los requisitos pueden ser física o electrónicamente, darle seguimiento y mantenerla actualizada. Aquí te presento yo en el gráfico una carpeta con la norma 005, que aquí puedes incluir los programas, los análisis de riesgo, los estudios, las capacitaciones, los exámenes médicos, los manuales, los procedimientos, los registros. Todo lo que te pide la norma que ya vimos lo puedes tener administrado físicamente o electrónicamente. De esta manera, cuando venga la autoridad laboral, pues tener todo en orden, ¿verdad?, darle seguimiento, controlarlo de esta forma. Pues ya vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí me despido, ya es la última diapositiva. Tú te puedes certificar en esta norma muy fácilmente. Solicita información al correo que te estoy proporcionando. Pues es muy fácil, tú tomas el curso en línea en esta plataforma de YouTube, la información es gratuita. Si tú quieres te puedes certificar, si no quieres no, simplemente lo tomas como un curso de capacitación. El curso es gratuito y al finalizar siempre posteo una evaluación, un link que te lleva a una evaluación. Tienes que aprobar con un mínimo de 80. Al aprobar tú ya puedes, pues por decirlo, solicitar el DC3. Y ya, si quieres información cómo obtenerlo, pues me escribes al correo o en el canal de YouTube. Ahí hay una liga también del lado derecho arriba, en la cintilla del canal, que te proporciona una liga a la página que tengo, y ahí viene el procedimiento. O bien me puedes escribir o me puedes anexar al WhatsApp también. Como te digo, el curso es gratuito, lo puedes tomar, o bien si quieres la certificación tienes que aprobar el examen con el 80% y se te genera digitalmente un reconocimiento de forma, que es válido curricularmente, y un DC3, que el DC3 tiene validez nacional.
Y ese DC3 te puede servir para tu desarrollo profesional o para conseguir ser más empleable, una persona más empleable. Ahorita yo en los trabajos por lo general los que están inclinados a la construcción o a las empresas metalmecánicas también, ya piden que la gente traiga capacitaciones y que demuestre con las constancias de habilidades, que son las DC3, que está capacitado en ciertas normas o en ciertos temas. Entonces estas DC3 te pueden servir. Yo soy instructor independiente. Todos mis cursos los tengo registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tengo la autoridad para firmarte las DC3 digitalmente o físicamente. Y me puedes checar si quieres checarme en la página del padrón de personal capacitado o instructores independientes, me puedes checar con la CURP. Si requieres mi CURP, te la puedo pasar por WhatsApp, por correo, me puedes checar. Tengo alrededor de 70 cursos y el que más te interese, podemos ver la manera de postearlo en YouTube, que lo tomes y que presentes la evaluación, si te interesa certificarte. Por mi parte es todo, aquí me despido, espero que te haya gustado este curso de la norma 005. Nos vemos en la próxima norma.